buenas noches, muchas gracias por estar aquí como cada tarde aprendiendo de la palabra del Señor. Y la palabra que hoy traemos es algo poderoso que yo sé que le va a edificar. El título de hoy es el poder del rompimiento. El poder del rompimiento, porque hay cosas que a veces usted y yo tenemos que romper en nuestras vidas, pero nos resultan fáciles, nos resultan cómodas. Hay cosas que usted y yo tenemos que romper porque nos estorban, porque nos alejan de la voluntad de Dios. Hay zonas de confort que no nos dejan vivir en el poder de la fe en el Señor. Hay cosas que usted y yo tenemos que romper. Dice Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, se rompió de arriba a abajo. Ese velo que simbolizaba seguridad para el pueblo de Israel. Ese velo que cuando ellos estaban en el lugar santo, de pronto ellos sabían que estaban protegidos porque en el lugar santísimo ellos podían morir a causa de sus pecados. Ese velo que les daba seguridad, que les daba protección, que aparentemente les daba resguardo, pero que ellos no tenían conciencia que ese mismo velo era el que no les permitía vivir en la gloria de Dios. No tenían conciencia de que ese velo no les permitía estar en la presencia del Padre. Ellos no tenían conciencia, y cuando ese velo se rompió de arriba a abajo, ellos pudieron vivir en el poder de lo alto, y desde esa vez usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Usted y yo tenemos acceso directo a la presencia del Padre, a cielos abiertos, a gozar de su plenitud y de todo lo que Él tiene para nosotros. Ese velo que a veces es necesario que nosotros rasguemos, ese velo que a veces es necesario quitar, porque a veces lo que nos impide quitar los velos es el temor a lo desconocido. Ellos sabían que su pecado podía matarles si estaban del otro lado del velo, pero cuando este se rasgó, se dieron cuenta que la gloria del Señor no tenía ningún precedente en sus vidas, que ellos no habían conocido nada igual. Ellos se dieron cuenta de lo que había detrás, y de ahí para acá usted y yo, si queremos vivir en gloria, tenemos que estar ahí. A veces nuestros velos no nos permiten ver lo que hay más allá, aunque eso sea glorioso. A veces no rompemos nuestros velos por miedo, por no salir de nuestra comodidad o de nuestra zona de confort. Y después dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue necesario un rompimiento de las rocas para que Cristo pudiera bajar al centro de la tierra, donde está el infierno, pudiera vencer a la muerte y pudiera rescatar a los suyos que habían muerto antes que Él. Fue necesario que se rompieran las rocas para que Cristo pudiera llegar a su misión. Sí va a ser difícil. Hay rompimientos que van a ser fuertes. Hay rompimientos que van a llevar un proceso. Todo rompimiento requiere de una decisión en nuestras vidas. Si usted y yo queremos romper, vamos a tener que ser valientes, vamos a tener que ser aguerridos, vamos a tener que ser fuertes. Pero no se preocupe, porque dice la palabra que Él es nuestra fortaleza. Así que es necesario cambiar de temporada, porque un rompimiento, eso es lo que significa, cambio de temporada, un cambio de una estación a otra. Un rompimiento viene siendo algo donde podemos ver cielos abiertos, cuando las nubes se separan, cuando se rompe, es cuando pudimos ver la gloria de Dios en el bautizo de Jesús. Es necesario, dice la palabra, abrir camino donde no hay, abrir algo que está cerrado. ¿Qué es romper? Abrir algo que está cerrado, deshacer algo que está unido, rasgar. Por eso dice la palabra en el libro de Isaías, vi una flecha que rompía el viento. Seamos esa flecha que va directo, que rompe pero que llega, y que una vez que llega da en el blanco y cumple su cometido.
Dice la palabra en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso que usted está abrazando y que le da seguridad, no se preocupe, Cristo va con usted. Eso que usted no ha querido deshacer porque es una estructura para su vida y usted siente que le sostiene, no se preocupe, Cristo va con usted y Él es el que le sostiene. Dice la palabra, fortaleza mía, socorro mío, consuelo mío. Usted no está solo. No se preocupe de lo que tenga que romper de parte del Señor, porque romper es avanzar hacia el cumplimiento de nuestro destino profético. Porque hay piedras en el camino que yo voy a tener que aventar, que yo me voy a tener que enfrentar para poder llegar a lo que Dios ya tiene para mí. La palabra griega esquizo nos deja el panorama claro. Esquizo se traduce como partir, abrir. Romper es partir, es abrir. Usted ha escuchado cuando le dicen abre tu mente, abre tu espíritu. Es sinónimo de rompe tu mente, rompe tu espíritu para que pueda entrar lo que el Señor tiene para usted. Dice la palabra en Mateo 27:51, las rocas se rompieron. Tenemos que traer un rompimiento para invadir el cielo, para invadir el infierno. Usted quiere vencer, usted tiene que romper. ¿Qué pactos ha hecho? ¿Qué declaraciones ha hecho? ¿Qué legalidad ha ocasionado? Es tiempo de romper. ¿Qué cosas ha decretado? Es tiempo de romper. ¿Qué sentimientos ha anidado? Es tiempo de romper. La religiosidad en nuestra mente fue lo que al pueblo judío no le permitió ver a su Mesías. Ellos tenían que romper su mentalidad de religiosidad y solo quienes lo hicieron pudieron ver la gloria de Cristo caminando con ellos. Es necesario romper nuestra estructura mental para saber que tenemos acceso al trono de la gracia. Es necesario romper la estructura mental para saber que hay milagros disponibles para nuestra vida. Es necesario romper nuestra estructura para entender que Dios es bueno y que nuestro proceso tiene un propósito. Es necesario romper lo que hemos entendido toda nuestra vida para poder caminar en leyes de reino que son tan diferentes a las leyes terrenales. Por poner un ejemplo, dice la palabra que el mayor de todos es el siervo de todos. Cuando aquí en la tierra estamos acostumbrados a que entre más nivel de importancia o de autoridad tiene una persona, más se le sirve. Es necesario romper nuestra mente para poder adoptar las verdades del reino, caminar en ellas y ver la gloria. En lo natural, si usted da, eso le resta a lo que tiene, por lo tanto tiene menos. Cuando la Biblia dice que el Señor multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno, porque Él le da semilla al que siembra. Necesitamos romper nuestra estructura mental para poder aceptar las verdades del reino y vivir en ellas. Dice la palabra, Jesús habla en Lucas 5:36 acerca de que se rompen los odres viejos con vino nuevo. A veces esto quiere hablar de nuestra estructura mental que está añeja y entonces Dios no puede depositar en nosotros lo que tiene para esta temporada. Una nueva revelación, una nueva bendición, un mayor nivel de gloria que el Padre tiene para nosotros en este tiempo. Porque nuestras guerras o luchas pasadas no son las que estamos padeciendo en este momento. Dios quiere y tiene una nueva revelación para nosotros. Pero si estamos con nuestra añeja manera de pensar, de ser, de vivir, de actuar,
eso se va a reventar. No puede haber vino nuevo en odres viejos. Aquí la palabra nos habla de un rompimiento, de una renovación. Dice el apóstol Pablo, mediante la renovación de vuestra mente, renovad vuestro entendimiento, porque entonces así vamos a poder aceptar, recibir las verdades del reino para nuestra vida, la revelación que tiene el Padre para cada uno de nosotros, y así vamos a poder caminar en bendición. ¿Estamos listos para recibir lo que el Padre tiene para nosotros? ¿Somos esos odres preparados o tenemos que romper todavía lo que hay en nosotros para poder abrazar lo que el Padre tiene? Tenemos que traer un rompimiento a nuestra manera de vivir, porque hay costumbres que ya no deberían de estar. Hay sueños que ya no deberíamos de estar teniendo. Hay actitudes, hay formas de pensar, de ser, de vivir que ya no deberían de estar en nosotros, y sin embargo estamos atrancados. Hay gente que dice que yo no avanzo, pero la palabra dice cómo. Hay gente que dice que yo me siento estancado, pero la palabra nos dice cómo. Es tiempo de crecer, es tiempo de gobernar, pero en un odre viejo esto no va a ser posible, porque hay revelaciones de parte de Dios que si no estamos preparados para recibirlas, nos van a ser infructuosas, porque es como el hijo pródigo, que Dios, el Padre le permitió su herencia antes de tiempo y la desperdició. Dios no quiere que nuestro talento, que nuestro don, que nuestro llamado, que nuestra bendición se vaya por la borda, porque no estamos listos para recibir. A veces nosotros decimos, Señor, ya que pase esta temporada, ya que termine el proceso, pero es necesario romper lo que tenemos en nosotros que le estorba al Señor para introducirnos a una nueva temporada. Hay gente en México, sobre todo, que tiene muy arraigada la costumbre. Hay que romper con costumbres. Tiene arraigada la costumbre de levantar altar de muertos, y por otro lado está llorando porque el matrimonio ya está muerto, porque las finanzas están muertas, porque la confianza está muerta, porque la salud está casi muerta, pero por acá están levantando altar. Necesitamos romper esquemas, necesitamos romper con eso que nos ata, llámese costumbre, llámese manera de ser, llámese ideología, llámese mentalidad, llámese religiosidad. Los fariseos no pudieron ver la gloria del Mesías por su religiosa manera de pensar, por su estructura cuadrada. No quisieron abrirse a lo que decía la Torá, se perdieron de la luz de Cristo porque no quisieron romper lo que para ellos había sido costumbre y tradición. ¿Qué costumbre y qué tradición a usted y a mí nos están amarrando a una situación que no deberíamos de estar viviendo en esta tarde? Tenemos que traer un rompimiento, y lo que Dios ha puesto en usted es grande. A veces eso es algo que nos atora. Tenemos que romper con esa mentalidad de que si no estoy enfrente predicando, lo que yo hago para el Señor es poco. Que si yo no estoy yendo a las naciones, lo que yo hago para el Señor no es importante. Que si yo no estoy en un ministerio de liberación, lo que yo hago no tiene impacto en el mundo espiritual. Esa es una mentalidad atrancada. Lo que Dios pone en nuestras manos es el inicio de algo grande. Lo que Dios siembra en nosotros es el inicio de algo glorioso. Pero Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que dice: yo camino contigo, yo voy contigo, yo te sostengo. Pero a veces a usted y a mí no nos gusta caminar. A veces a usted y a mí no nos gusta esperar. A veces esa mentalidad de inferioridad, cada que viene Dios y nos da una promesa grande, hay veces que no la abrazamos porque no nos creemos merecedores. Hay veces que no abrazamos nuestra promesa porque no sentimos que somos dignos o que somos capaces, porque no hemos entendido que el que lo hace en nosotros es
Él y que no es en nuestras fuerzas, que tenemos que romper. Dice la palabra Isaías 49:2, y puso a mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta. Una saeta es como una flecha que va, que avanza, que rompe y que llega al blanco, a aquello a lo que fue enviada. Y para eso el viento se tiene que romper. Cuando es lanzada una flecha, cuando es lanzada una saeta, hay un rompimiento de los vientos. Hay vientos a nuestro favor y hay vientos contrarios. Los tenemos que romper en lo espiritual para poder llegar. Una flecha, una saeta no se detiene a mitad del camino, no lo duda, avanza de manera rígida, de manera decidida y da en el blanco. Y a veces nosotros nos desviamos, a veces nosotros nos detenemos, a veces nosotros no lanzamos con fuerza, a veces nosotros no queremos romper, y sin el rompimiento del viento no hay velocidad y ninguna flecha llega. Es necesario romper la resistencia, porque es lo que no nos permite avanzar. Tenemos que romper porque los obstáculos siempre van a estar. Hay gente que se desespera porque dices que salgo de una y entro en otra. Es que Dios es un Dios de procesos. Es que no será que no hemos roto totalmente con lo que el Señor quiere que rompamos. ¿Es que acaso no será que el Señor ha roto algunas partes pero nosotros nos hemos aferrado a otras? ¿Es que acaso no será que Dios nos quiere levantar pero nosotros estamos muy cómodos en nuestro lugar porque ahí no hay esfuerzo? ¿Es que no será que Dios quiere elevar nuestro nivel de fe pero nosotros no se lo hemos permitido? Recordemos el pueblo de Israel. El Señor dijo 400 años cautivos en Egipto y fueron 430, y los provocadores de esto fueron los del mismo pueblo. No hay manera de adelantar nuestro proceso, porque un bebé que nace antes de tiempo no nace bien, y si se adelanta de más entonces se muere, y Dios no quiere abortar ningún sueño en nosotros, pero sí podemos ser los causantes de que se demore. Preguntémosle al Señor qué tenemos que romper para poder llegar a ese lugar que Él tiene para nosotros. Se llama resentimiento, se llama raíz de amargura, se llama imposibilidad, se llama baja autoestima, se llama falta de fe, se llama incredulidad. ¿Cómo se llama lo que tenemos que romper para dar paso a un nuevo nivel de gloria de parte de Dios? Y lo más importante, modelos, moldes. ¿A qué nos hemos acomodado? ¿A qué nos hemos acostumbrado? ¿Qué hemos abrazado por costumbre, por tradición, por educación, por lo que sea? ¿Qué tenemos que romper para poder avanzar? Porque Dios nos lleva de una revelación en otra. Porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y Dios no nos va a subir de nivel si no estamos preparados para ello. Hace algunas décadas el Evangelio se centraba en el poder de Cristo en la cruz. El poder de la cruz, el poder de la cruz, lo que Cristo venció en la cruz, lo que Cristo ganó en la cruz, lo que Cristo derribó en la cruz, lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Y así vivimos durante muchísimos años. Y después el Señor nos mandó, nos llevó a otro nivel de revelación acerca de la resurrección de Cristo. Y el Evangelio se basó principalmente en la resurrección, el poder de la resurrección, el poder que hay en nosotros por medio de Cristo gracias a su resurrección. Dice Isaías 49:4, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Cuando la Biblia dice que nada de lo que usted y yo hacemos es en vano, que todo lo que sembramos vamos a cosechar, al 30, al 60 y al 100 por uno, para bien o para mal, porque Dios no es un Dios injusto. Sin embargo, aquí podemos ver a un hombre que, a pesar de haber sido uno de los más grandes profetas del Señor, cayó en depresión.
cayó en angustia, cayó en desánimo, no vio prontamente el cumplimiento de su promesa y pensó que ya no iba a llegar. Aquí podemos ver a un hombre que se está quejando, podemos ver a un hombre que está tirado, como a veces usted y yo estamos. Estamos viendo a un hombre cuyas emociones fueron afectadas por su situación visible, como a veces usted y yo estamos. Pero aún en medio de la depresión, aún en medio de la tristeza, aún en medio del desánimo, usted y yo debemos de ser un Isaías que al final dice: pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Porque no importa que a veces nosotros tengamos el ánimo bajo, nuestra recompensa viene del Señor. Él va a traer su justa medida y esa es nuestra promesa. Es en lo que tenemos que creer, es en lo que tenemos que caminar y es lo que tenemos que abrazar de parte del Señor. Mi causa está delante de Jehová. No tenga duda, levántese en su promesa. No somos cualquier persona, somos hijos y valemos la sangre de Cristo. David fue rey, fue sacerdote, según el orden. Fíjese muy bien, en el pueblo judío o eran reyes o eran sacerdotes, ambas no se podían. Y los únicos que ocuparon ese lugar de rey, profeta y sacerdote fue número 1, Melquisedec, rey de Salem. Número 2, David, el rey David. Y número 3, Jesucristo. ¿Por qué Melquisedec y por qué David? Porque ellos son figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso, si usted revisa la genealogía de Melquisedec, de todos y muy en especial los reyes, siempre dicen hijo de, descendiente de, y no hay genealogía de Melquisedec, porque se cree que él fue una transfiguración del mismo Jesucristo. Por eso es la primera vez donde se ve que se le diezma, que se le llevan los diezmos en señal de honra y de reverencia a Melquisedec. Ahora, entendiendo esto, dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Iba adelantando, iba creciendo. Vamos a ver 3 palabras clave en este versículo. Cuando nosotros vemos, cuando provocamos un rompimiento, es porque somos posicionados en el lugar que el Padre tiene para nosotros. Cuando hay un rompimiento, por ejemplo, cuando Cristo fue bautizado, dice la Biblia que se abrieron los cielos, o sea, se rompieron los cielos y fue un cambio de temporada para Cristo. Fue el inicio de su ministerio, fue el posicionamiento que Dios estaba dando y la legitimación para que Él caminara en esa unción y en ese poder del Espíritu Santo. Es necesario que haya rompimiento. 3 palabras: adelantar, engrandecer y Dios con nosotros. Porque Dios va a ir con nosotros, y si Dios va con nosotros, nosotros avanzamos. Porque entonces si Dios va con nosotros, nosotros crecemos. Porque si Dios va con nosotros, nosotros vencemos. Porque si Dios va con nosotros, nosotros llegamos al lugar que Él tiene preparado para cada uno. David puso su mente en la conquista de Jebús, después llamada ciudad de David, Jerusalén. Esta ciudad fue mencionada por primera vez por parte del patriarca Abraham, cuando éste se encuentra con el sacerdote Melquisedec. Ya explicamos quién era el rey de Salem. En el monte Moría, en donde Abraham fue aprobado. Usted quiere ser aprobado, tiene que romper. Usted quiere ser aprobado, tiene que despojarse de esas vestiduras viejas. Usted quiere ser aprobado, tiene que transformarse en un odre nuevo, si usted quiere ser aprobado. Jebús, ¿por qué Jebús? Jebús quiere decir lugar pisoteado. ¿Por qué? Porque ahí era donde se pisoteaba el trigo para poder sacar el grano. No va a haber fruto si no hay proceso. No va a haber fruto si no hay prueba. No va a haber
haber fruto si no hay un tiempo de formación. El trigo tenía que ser zarandeado y en este lugar pisoteado para poder separar el fruto de lo que no servía y se iba a quemar. Es necesario ser pisoteado, es necesario pasar la prueba, porque Jerusalén viene de fortaleza de Sión, y esto significa posicionamiento. Usted quiere ser posicionado, tiene que pasar la prueba. Usted quiere ser posicionado, tiene que pasar el proceso en su justo tiempo. Cuando viene el rompimiento, somos posicionados, porque David fue un hombre que vivió rompiendo. Jesús fue un hombre que vivió rompiendo. Jesús rompió paradigmas, rompió esquemas. Cuando la mujer era humillada y no se le permitía entrar a la sinagoga, Cristo le dio valor a la mujer. Cristo ordenó amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Cristo fue un revolucionario. Cristo habló del perdón cuando todo era ley de muerte. Cristo habló de la reconciliación cuando todo era ojo por ojo. Cristo rompió paradigmas, rompió esquemas y dividió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. ¿Qué pasa con nosotros antes y después de nuestra conversión? Algo tiene que pasar, algo grande tiene que provocarse antes y después de que usted y yo nos decidimos a romper. David fue un hombre que vivió resistiendo, que vivió peleando. Él fue el rey guerrero. Pasaron 15 años desde que fue ungido como rey de Israel hasta que ocupó su trono. 15 años de proceso, 15 años de desierto, 15 años de lucha, 15 años de batalla, 15 años de creer, 15 años de caer y levantarse, 15 años de aferrarse a su promesa. Y a veces la de usted y la mía ya tardaron 2 meses y ya estamos tirados. Dice Zacarías 12:8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. O sea, Jerusalén representa el tabernáculo, el centro de adoración, el centro donde se reunían a abrazar al Señor. Al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Así que si usted se siente débil, aquí Dios le está diciendo: mientras tú estés en mi presencia, yo te voy a fortalecer. Mientras estés en mi presencia, yo te voy a levantar. Mientras estés en mi presencia, yo te voy a dirigir. Mientras estés en mi presencia, yo te voy a acompañar y yo te voy a posicionar. Moría viene del hebreo moriyá, que se deriva de 2 palabras: ra, que se traduce como ver, y ya, que es lo mismo que ya, el nombre sagrado. Unido lo entenderíamos como el lugar para ver al Creador. Porque no va a haber éxito en nuestra vida si no estamos en la presencia. Porque no va a haber estrategia que baje del cielo si no estamos en la presencia. Porque no va a haber avance si no estamos en el lugar de adoración. Porque en el lugar de adoración hay sanidad, hay revelación, hay consuelo, hay levantamiento. Jebús, del hebreo Jebús, lugar para trillar. Ya dijimos que este era un lugar de prosperidad, porque era un lugar donde se pisoteaba el trigo, y donde había trigo había alimento, y donde había alimento había prosperidad. No es casualidad que el trigo sea color dorado como el oro. No es casualidad. Era un lugar de prosperidad. Jerusalén, lo más cercano a su definición, viene de 2 palabras hebreas: Jerú, que se traduce como casa, y Shalem o Shalom, que significa paz. Por lo que Jerusalén significa casa de paz. ¿Y cuál es nuestro Jerusalén? Nuestro lugar de adoración, nuestro tabernáculo. Usted quiere estar bien, quiere estar tranquilo, quiere estar en paz, quiere encontrarse con Dios.
vaya a su habitación. Es necesario estar en la presencia del Padre. Es necesario recibir instrucción, porque ahí es donde hay rompimiento de cadenas. Dios quiere traer rompimiento de cadenas. Dios quiere traer rompimiento de decretos que ha dicho en contra de sus hijos, que ha dicho, a veces hemos dicho, hay gente que yo le he escuchado que dice, es que si le pasa algo, me muero, decreto de muerte. Es que el día que se muera mi esposo, yo me voy con él, decreto de muerte. Es que si no estudian, no van a hacer nada en la vida, decreto de pobreza, de muerte financiera. Y si deciden no hacer nada y ser empresarios, ¿qué?